La primera vez que sospeché que algo iba mal fue cuando vi a mi mujer bajarse de un coche que no era suyo, en una urbanización donde no conocíamos a nadie, con la falda arrugada y sin bragas. No estoy exagerando. Era un jueves por la tarde, en Las Rosas. Yo había salido antes del trabajo porque me llamaron del taller, mi coche estaba listo. Pasé por una zona residencial de esas donde todas las casas parecen de catálogo, y al girar en una calle sin salida, vi su melena. Inconfundible. Laura, mi mujer. Salía del portal de una de esas casas blancas de 3 plantas, cerrando la puerta con sigilo. Y ahí estaba. El vestido que le regalé en su cumpleaños, esas sandalias que detestaba porque decía que le hacían rosaduras, el moño deshecho y los muslos desnudos. Y no me refiero a poca ropa. No llevaba nada debajo. Nada. Caminó deprisa hasta un coche negro que jamás había visto. Se subió sin mirar atrás y se fue. Yo estaba aparcado a unos metros, dentro del coche del taller, con las ventanas bajadas. Nadie me reconoció. Ella no me vio. Me quedé quieto. No encendí el motor. No dije una sola palabra. Solo la vi alejarse, mientras mi estómago se convertía en una bola de fuego. No era un error. No era un malentendido. No estaba saliendo de una reunión. Estaba saliendo de una cama ajena, sin siquiera molestarse en recomponerse. No sabía qué dolía más, el asco o la humillación. Cuando el coche desapareció, me acerqué andando a la puerta de la casa. No iba a tocar el timbre. Solo necesitaba verla de cerca, entender qué clase de lugar era ese. En la entrada, un felpudo con la palabra bienvenido. Me entraron ganas de escupirle encima. Miré las ventanas, persianas bajadas. Olía a perfume caro y a sudor seco. Volví al coche, encendí el motor y conduje sin rumbo durante 1 hora, con la mandíbula tan tensa que me dolía la cabeza. Cada minuto que pasaba, una imagen distinta se clavaba en mi cerebro, su risa fingida, sus excusas de trabajo, sus duchas nocturnas. Todo cuadraba. Todo. Pero todavía no tenía pruebas. Solo la escena más asquerosa que había presenciado en mi vida. Esa noche, cuando volvió a casa, me besó en la mejilla y se metió al baño. Dijo que había tenido un día eterno en el despacho. Yo solo asentí. No sabía que estaba durmiendo con una actriz profesional. Pero eso estaba a punto de cambiar. No volví a pasar por esa calle en toda la semana. Tampoco dije nada. A veces el silencio es la mejor forma de observar. Me volví una sombra dentro de mi propia casa, pero ella no lo notó porque ya hacía tiempo que yo no existía para ella. Era evidente. Laura se movía por casa como si todo estuviera en orden, como si no le escociera lo que estaba haciendo. El sábado se duchó 2 veces y usó el perfume que normalmente solo sacaba en Navidades. Yo le pregunté, sin rodeos, si tenía planes. Me dijo que iba a tomar algo con unas compañeras del despacho para celebrar el cierre de un caso complicado. Le pregunté si iba Marta. Dijo que sí, que también iría Beatriz. Lo dijo sin pestañear, mientras se maquillaba en el espejo del pasillo como si fuera a grabar un anuncio. Nunca se maquilla para salir con Marta. No insistí. A las 9:20 se marchó. 30 minutos después salí yo. No quería seguirla en mi coche, por eso el jueves, después de verla salir de aquella casa, compré una moto de segunda mano. Lo hice con rabia y sin pensarlo, como se hacen las cosas cuando uno ya está harto. Le puse una matrícula falsa que me pasó un colega del trabajo, alguien que no pregunta. Me vestí de negro, casco integral, y salí tras ella. Ya sabía por dónde iba a tirar. No lo hizo complicado. 40 minutos después aparcó frente a la misma casa. Las mismas luces apagadas. Mismo felpudo.
llamó al timbre y entró sin esperar a que abrieran. Como quien entra en su segunda casa. O su primera. Eso ya no estaba claro. No me acerqué. Me quedé en la esquina, quieto, con el casco puesto. Esperé. 1 hora. 2. Casi 3. El coche seguía ahí. A la 1:30 de la madrugada salió. Mismo vestido, peinado destrozado, paso apresurado. La misma falta de ropa interior, lo supe por cómo caminaba. Esta vez sí la seguí hasta casa. Aparcó como si nada. Entró sin mirar atrás. Yo llegué 15 minutos después, me duché, me metí en la cama antes que ella y fingí estar dormido. No me habló. Se metió en la cama de puntillas, como si no quisiera despertar a su marido. ¡Qué ironía! El domingo no hablamos. Cociné yo, como casi siempre. Ella se quedó viendo una serie en el sofá. Yo la observaba desde la cocina, sin decir nada, sin mirar fijamente. Cada pequeño gesto suyo me parecía una falta de respeto. Cómo se rascaba el cuello, cómo cambiaba el canal sin mirar el mando, cómo sonreía al móvil cuando llegaban notificaciones. No tenía derecho. Pero lo hacía igual. Ese día tomé una decisión. No iba a espiarla más. Lo que necesitaba era saber quién era él. Porque lo que más me dolía no era el polvo escondido, sino el hecho de que ella compartía algo con otro que ya no compartía conmigo. Quería saber quién era el tipo que la hacía reír cuando yo ya no podía. El que se la follaba mientras yo ponía lavadoras. El que le hablaba en susurros cuando yo apenas podía arrancarle un buenas noches. Así que el lunes me pedí el día libre. A las 8:45, cuando Laura se fue a trabajar, la seguí. No fui en moto, usé un taxi. Le dije al conductor que la siguiera a distancia, que no hiciera preguntas. Lo entendió. Ella llegó al bufete a las 8:20. Entró como cada día. Pero no se quedó. 10 minutos después salió acompañada de un tipo que yo jamás había visto. Alto, pelo oscuro, traje caro, cara de esos que creen que pueden tener todo sin pagar el precio. Subieron a su coche. Un BMW negro, modelo nuevo. Lo seguí durante media hora hasta un parking privado cerca de Nuevos Ministerios. De ahí fueron andando a un hotel. No era una pensión. Era un hotel de 4 estrellas. Entraron como si lo hicieran cada semana. Sin nervios. Sin mirar atrás. En recepción no hicieron el mínimo teatro. Ni siquiera fingieron que iban a desayunar. Subieron directamente. Yo me quedé fuera, observando la entrada desde el bar de enfrente, pidiendo un café que no probé. El camarero notó que algo pasaba, pero no dijo nada. A las 2 horas salieron. Ella sonreía. Él la tocaba del brazo como si fuera suya. La acompañó al coche y se besaron. Sin esconderse. Volví a casa con la cabeza llena de imágenes que no quería tener. Me senté en el sofá sin encender la tele. Empecé a juntar los nombres de sus amigas, Marta, Beatriz, Raquel. Pensé en sus horarios, sus rutinas, las veces que me habló de ellas. Me di cuenta de que muchas de esas salidas ni siquiera coincidían con los días que ellas habían dicho estar ocupadas en otras cosas. Crucé los datos. Lo escribí todo en una libreta. Había sido una rutina. No un error. No un impulso. Una rutina. Ese mismo día, por la noche, le preparé su cena favorita. Puse vino, música tranquila, y cenamos como si nada pasara. Me sonrió. Me agradeció el gesto. Yo también sonreí. El tipo del hotel tenía que estar casado. Lo supe por cómo miraba el móvil cuando salieron. Por eso, al día siguiente, volví al mismo hotel. Pagué a un recepcionista joven por la información.
No hizo falta mucho. Me dio su nombre completo, la matrícula de su coche y el nombre de la empresa con la que reservaba siempre la habitación. Ya tenía todo lo que necesitaba. La cena de esa noche fue más silenciosa. Ella se dio cuenta, pero no preguntó. Pensó que yo estaba cansado. Y no se equivocaba. Estaba cansado, sí. Pero no del trabajo. Estaba cansado de vivir con una actriz que no sabe cuándo se acaba la función. El miércoles llegué antes que ella a casa. Me senté en la mesa del comedor, dejé mi móvil boca abajo, y esperé sin hacer nada, sin poner música, sin mirar el reloj. Cuando escuché la cerradura girar, no me levanté. Ella entró con normalidad, dejó las llaves en el cuenco de cerámica como siempre, se quitó los zapatos y fue directa a la cocina. No preguntó por qué la cena no estaba hecha ni por qué las luces estaban apagadas. Encendió una lámpara, sacó un yogur de la nevera y cuando me vio sentado en la mesa con los brazos cruzados, dijo que no sabía que iba a llegar tan temprano. Le dije que no había ido a trabajar. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que sí, que era hora de hablar, pero esta vez sin rodeos ni pausas. Se quedó de pie, a medio camino entre la cocina y el pasillo, con el yogur en la mano y la expresión tensa, como si supiera que algo había cambiado. Le pregunté quién era Álvaro. No le grité, no me levanté, solo pregunté. Ella tardó en contestar, como si estuviera buscando una forma de reducir el daño. Me dijo que era un compañero del despacho, que ya le había hablado de él. Le dije que sí, que lo recordaba, que también recordaba haberlo visto bajando con ella de un hotel en Madrid, que recordaba su coche, su cara, y cómo le metía la mano en la espalda después de follársela durante horas. Ahí se quedó callada. Bajó la mirada. No dijo nada. Caminó lentamente hasta la mesa y se sentó frente a mí, como si la conversación fuera una entrevista de trabajo. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que no sabía. Le repetí la pregunta. Desde hace 3 meses, dijo. Le pregunté si era la primera vez que me engañaba. Me miró con los ojos brillantes y me dijo que sí. Le dije que no le creía. Le pregunté si pensaba dejarlo. Ella se encogió de hombros. Le pregunté si pensaba dejarme a mí. Dijo que no lo sabía. Me reí. No de alegría, sino de asco. Me levanté y le dije que al menos tuviera la dignidad de decir la verdad. Ella alzó la voz, dijo que no era fácil, que no tenía todas las respuestas. Yo le dije que solo había 2, o lo seguía viendo o no. Que no era física cuántica. Ella se levantó también, ahora con los ojos llorosos, y dijo que lo había intentado dejar, que había estado confundida, que se sentía sola. Le pregunté si eso le parecía una excusa. Me dijo que no era una excusa, era una explicación. Le pregunté si pensaba que me iba a tragar esa mierda. Me gritó que no tenía por qué gritarle. Le dije que estaba hablando, no gritando, pero que si quería gritos, podía dárselos. Se apoyó en la pared y dijo que lo nuestro ya no funcionaba. Le dije que entonces por qué seguía aquí, por qué seguía fingiendo. Dijo que no sabía, que tenía miedo, que no quería perderlo todo. Le pregunté si me quería. Tardó demasiado en responder. Cuando finalmente lo dijo sin fuerza, sin mirada. Le pregunté si había follado con él en nuestra casa. Me dijo que no. Le pregunté si alguna vez me lo habría contado si yo no lo descubría. Me miró en silencio. Le dije que ya tenía la respuesta. Agarré una silla y la lancé contra la pared. Se rompió. Ella se encogió, no porque tuviera miedo de mí, sino porque entendió que ese momento ya no tenía vuelta atrás. Le dije que me había hecho perder el respeto, el sueño y hasta el hambre. Que me había convertido en un hombre que se levantaba por las noches para revisar si su mujer estaba dormida o chateando con otro.
Que me había quitado el deseo, las ganas de tocarla, las ganas de hablar. Que ahora cada palabra suya sonaba como una mentira más. Ella empezó a llorar. Se tapó la cara con las manos y repitió que lo sentía. Le dije que no servía de nada, que no tenía sentido decir lo siento cuando ya habías hecho lo que no podías deshacer. Le dije que a mí no me interesaban sus lágrimas, me interesaban los hechos. Que los hechos decían que llevaba meses acostándose con otro mientras me decía que tenía reuniones, que estaba cansada, que no tenía ganas. Que se reía con él mientras a mí me daba las obras de su día. Me miró con los ojos rojos, sin maquillaje, sin máscara. Y no dijo nada más. Guardamos silencio durante varios minutos. Yo sentado, ella de pie, la silla rota en el suelo, el yogur todavía en la encimera. Le pregunté qué pensaba hacer ahora. Dijo que no lo sabía. Le dije que yo sí sabía lo que iba a hacer. Me iba a quedar en casa hasta el domingo y luego me iba a ir unos días. Que ella tenía hasta el fin de semana para decidir si quería seguir con ese tío o no. Que si lo veía una sola vez más, aunque fuera para despedirse, que se olvidara de mí para siempre. Me dijo que necesitaba pensar. Le dije que pensar era lo que tenía que haber hecho antes de abrirse de piernas. Y me fui a dormir al sofá. Esa noche no dormí. Escuché cómo se encerraba en el baño, cómo lloraba, cómo hablaba por teléfono en voz baja. No me moví. No quería saber con quién hablaba. Ya me había tragado suficiente mierda por un día. El jueves por la mañana me levanté antes que ella. No porque quisiera, sino porque no pude dormir más. El sofá era incómodo, pero más incómodo era el silencio entre nosotros, la tensión que se notaba incluso sin cruzar palabras. Entré en la cocina, preparé café solo para mí y me senté en la terraza con el portátil. Mientras Laura seguía encerrada en el dormitorio, yo ya había comenzado a ejecutar lo que llevaba planeando desde el momento en que vi a ese imbécil bajarse con ella del hotel. No me temblaba la mano ni me dolía la conciencia. No buscaba justicia, no quería hablar de dignidad ni de orgullo herido. Lo que yo quería era que ella sintiera lo mismo que yo había sentido. Ni más, ni menos. Sabía dónde trabajaba Álvaro. El recepcionista del hotel me había dado todo. Su empresa tenía un perfil público, su nombre completo aparecía en la web, su puesto, incluso una foto corporativa. No tuve que hacer mucho esfuerzo. Entré en redes, encontré a su mujer y con solo 3 clics llegué a su perfil privado. Era profesora de secundaria, madre de una niña pequeña y publicaba cosas sobre crianza, libros y fotos familiares. Era exactamente el tipo de persona a la que una noticia como esta podía destruir. Copié el enlace, guardé capturas, revisé los horarios. Me anoté su centro de trabajo. Todo eso lo hice en una hora mientras mi mujer seguía encerrada, probablemente pensando si escribirle un mensaje a su amante o llorar de nuevo en el baño. Fui al trabajo solo para que me vieran. Estuve una hora, puse cara de agotamiento y pedí los días libres que me quedaban. Me los dieron sin hacer preguntas. Les dije que tenía que ocuparme de cosas personales. No mentí. Volví a casa sin avisar, directo al escritorio. Imprimí todo lo que tenía, fotos, horarios, copias del registro del hotel, el nombre del recepcionista. Armé una carpeta con todo. No una carpeta digital, sino una física, de esas gruesas con anillas. Le añadí una nota, te lo devuelvo entero, como me lo encontré. Que te aproveche. Sin nombre. Sin firma. Solo eso. El viernes por la tarde, cuando Laura salió a hacer la compra, conduje hasta la dirección de Álvaro. Me aseguré de que no hubiera cámara cerca. No toqué el timbre. Dejé el sobre dentro del buzón, bien visible. Me marché sin mirar atrás. No había marcha atrás. Al llegar a casa,
ella ya estaba de vuelta. Me miró con una mezcla de nervios y resignación. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Me preguntó si me iba a quedar toda la tarde encerrado. Le dije que no tenía por qué darle explicaciones. No discutimos. Solo caminamos uno al lado del otro sin decir nada, como dos desconocidos compartiendo techo. Esa noche salí. Fui al bar de un amigo que tiene una terraza algo apartada. Pedí whisky sin hielo y me senté a observar a la gente que pasaba. No hablé con nadie. Solo miraba, analizaba, pensaba en cómo había llegado hasta ese punto. Al volver a casa, ella estaba dormida. O fingiendo. Me metí en la cama sin hacer ruido. No la toqué. No me acerqué. No había nada que tocar. El sábado por la mañana me despertó el sonido de su móvil. Vibraba sin parar. Ella no lo atendía. Yo no dije nada. Me levanté, desayuné solo y me puse a limpiar la cocina. A los 20 minutos entró al salón con cara de susto. Me miró como si supiera algo pero no pudiera decirlo. Le pregunté qué pasaba. Dijo que nada. Le dije que parecía haber visto un fantasma. No respondió. Solo se sentó con el móvil en la mano y la cabeza gacha. Me crucé de brazos. No insistí. No era necesario. La bomba ya había explotado, y ella lo sabía. Por la tarde recibí una llamada desconocida. No contesté. Luego un mensaje: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mi familia? La mujer de Álvaro, claramente. No respondí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. No me interesaba su reacción, solo el resultado. Y el resultado estaba en marcha. Esa misma noche, a las 11:30, escuché a Laura hablando por teléfono en el balcón. No hablaba fuerte, pero la tensión en su voz se notaba incluso desde la cocina. Cuando entró, tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Le pregunté si había problemas. Dijo que no. Le pregunté si ya le había estallado en la cara. No me respondió. Se encerró en el baño. El domingo recogí mis cosas. No todas. Solo lo justo para unos días fuera. Ella me miró desde la puerta del pasillo. No dijo ni una palabra. Le dejé una nota en la mesa del salón. Decía: volveré cuando todo esté más claro. No me busques. Tomé mi mochila, cerré la puerta y me fui. No sabía cuánto tiempo me iba a quedar fuera, pero necesitaba distancia. Había hecho lo que tenía que hacer. No me arrepentía. No sentía culpa. Sentía alivio. Había devuelto el golpe. Y ahora el silencio pesaba sobre ella, como había pesado sobre mí durante semanas. Estuve 5 días en casa de mi primo en Alcalá, sin decirle los detalles, solo que necesitaba unos días lejos. Él no preguntó mucho, y eso se lo agradecí. Durante esos días dormí mejor de lo esperado, comí sin prisas y traté de ordenar las ideas en mi cabeza. No tenía claro si iba a volver para hablar con Laura o solo para recoger el resto de mis cosas. Cada noche pensaba en la escena una y otra vez: la salida del hotel, la mentira del yogur, las excusas de las reuniones, la sonrisa en su cara cuando creía que yo no la veía. Lo que más me molestaba no era que hubiera sido infiel, sino la manera en la que lo normalizó, como si yo fuera un adorno en su vida, algo con lo que había que cumplir pero que ya no tenía importancia. La casa, las cenas, las conversaciones, todo había sido decorado por fuera mientras por dentro se derrumbaba sin que yo lo supiera. El viernes decidí volver. No tenía un plan concreto, solo quería enfrentar la última parte, lo que quedaba pendiente, sin rodeos, sin dramatismo, sin preguntas inútiles. Cuando entré en casa, ella estaba sentada en el salón, como si me esperara. No se levantó. Solo me miró.
Yo dejé la mochila en el pasillo, cerré la puerta con calma y me senté en el sofá enfrente de ella. Nadie habló durante el primer minuto. Era evidente que el momento había llegado. No hacía falta forzarlo. ¿Vas a irte del todo?, preguntó sin alzar la voz. Depende de lo que me digas ahora, respondí sin rodeos. No sé qué quieres oír. La verdad. Toda. No la que me diste cuando te pillé, sino la que has estado guardando desde el principio. No hay mucho más. Sí lo hay. Quiero saber si pensaste dejarme, si alguna vez te importó lo que estaba pasando aquí dentro mientras tú estabas afuera con él. Quiero saber si planeabas vivir esta doble vida hasta que uno de los dos se aburriera. Quiero saber si me respetabas siquiera un poco o solo fingías para que no se rompiera la rutina. No planeé nada. No es que me despertara un día y decidiera engañarte. No fue así. Entonces explícalo de verdad, no con frases vacías. Dímelo como si yo fuera una persona que merece entender por qué se fue todo a la mierda. Se acomodó en el asiento, respiró hondo y me miró sin pestañear. No parecía estar actuando esta vez, pero tampoco confiaba en sus gestos. Después de semanas de engaño, todo lo que salía de su boca me parecía escrito por otra persona. Al principio fue solo hablar. Me sentía sola, aunque estuvieras aquí. Hablábamos cada vez menos, y tú estabas siempre con la cabeza en otro lado. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No lo justifica. Pero así empezó. Luego me di cuenta de que con él me sentía vista, escuchada. Me decía cosas que tú ya no me decías. ¿Qué cosas? Que me veía guapa, que le gustaba como pensaba, que me admiraba. No sé, cosas simples, pero que ya no existían entre nosotros. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿decidiste follártelo? No fue tan simple. Claro que sí lo fue. Siempre es simple cuando uno decide hacer lo que le da la gana sin pensar en el otro. No me vengas con que fue confuso o que estabas rota por dentro. Tú lo elegiste. Sí, lo elegí. Y me arrepiento. No, no te arrepientes. Te arrepientes de que te pillaran. Guardó silencio. Sabía que tenía razón. No hacía falta que lo dijera. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Seguro? Desde que recibió el sobre no hemos vuelto a hablar. ¿Y él qué hizo? Le estalló todo en la cara. Su mujer lo echó de casa. Perdió el trabajo. Lo último que supe es que se había ido a vivir con su hermana a Valencia. No me lo dijo él. Me lo contó una compañera. Él no me ha llamado desde entonces. ¿Y eso te afecta? Me da asco. Todo. Me doy asco yo también. No sabes la vergüenza. La primera vez que sospeché que algo iba mal fue cuando vi a mi mujer bajarse de un coche que no era suyo, en una urbanización donde no conocíamos a nadie, con la falda arrugada y sin bragas. No estoy exagerando. Era un jueves por la tarde, en Las Rosas. Yo había salido antes del trabajo porque me llamaron del taller, mi coche estaba listo. Pasé por una zona residencial de esas donde todas las casas parecen de catálogo, y al girar en una calle sin salida, vi su melena. Inconfundible. Laura, mi mujer. Salía del portal de una de esas casas blancas de 3 plantas, cerrando la puerta con sigilo. Y ahí estaba. El vestido que le regalé en su cumpleaños, esas sandalias que detestaba porque decía que le hacían rosaduras, el moño deshecho, y los muslos desnudos. Y no me refiero a poca ropa. No llevaba nada debajo. Nada. Caminó deprisa hasta un coche negro que jamás había visto. Se subió sin mirar atrás y se fue. Yo estaba aparcado a unos metros, dentro del coche del taller, con las ventanas bajadas. Nadie me reconoció. Ella no me vio. Me quedé quieto. No encendí el motor.
No dije una sola palabra. Solo la vi alejarse, mientras mi estómago se convertía en una bola de fuego. No era un error. No era un malentendido. No estaba saliendo de una reunión. Estaba saliendo de una cama ajena, sin siquiera molestarse en recomponerse. No sabía qué dolía más, el asco o la humillación. Cuando el coche desapareció, me acerqué andando a la puerta de la casa. No iba a tocar el timbre. Solo necesitaba verla de cerca, entender qué clase de lugar era ese. En la entrada, un felpudo con la palabra bienvenido. Me entraron ganas de escupirle encima. Miré las ventanas, persianas bajadas. Olía a perfume caro y a sudor seco. Volví al coche, encendí el motor y conduje sin rumbo durante 1 hora, con la mandíbula tan tensa que me dolía la cabeza. Cada minuto que pasaba, una imagen distinta se clavaba en mi cerebro, su risa fingida, sus excusas de trabajo, sus duchas nocturnas. Todo cuadraba. Todo. Pero todavía no tenía pruebas. Solo la escena más asquerosa que había presenciado en mi vida. Esa noche, cuando volvió a casa, me besó en la mejilla y se metió al baño. Dijo que había tenido un día eterno en el despacho. Yo solo asentí. No sabía que estaba durmiendo con una actriz profesional. Pero eso estaba a punto de cambiar. No volví a pasar por esa calle en toda la semana. Tampoco dije nada. A veces el silencio es la mejor forma de observar. Me volví una sombra dentro de mi propia casa, pero ella no lo notó porque ya hacía tiempo que yo no existía para ella. Era evidente. Laura se movía por casa como si todo estuviera en orden, como si no le escociera lo que estaba haciendo. El sábado se duchó 2 veces y usó el perfume que normalmente solo sacaba en Navidades. Yo le pregunté, sin rodeos, si tenía planes. Me dijo que iba a tomar algo con unas compañeras del despacho para celebrar el cierre de un caso complicado. Le pregunté si iba Marta. Dijo que sí, que también iría Beatriz. Lo dijo sin pestañear, mientras se maquillaba en el espejo del pasillo como si fuera a grabar un anuncio. Nunca se maquilla para salir con Marta. No insistí. A las 9:20 se marchó. 30 minutos después salí yo. No quería seguirla en mi coche, por eso el jueves, después de verla salir de aquella casa, compré una moto de segunda mano. Lo hice con rabia y sin pensarlo, como se hacen las cosas cuando uno ya está harto. Le puse una matrícula falsa que me pasó un colega del trabajo, alguien que no pregunta. Me vestí de negro, casco integral, y salí tras ella. Ya sabía por dónde iba a tirar. No lo hizo complicado. 40 minutos después aparcó frente a la misma casa. Las mismas luces apagadas. Mismo felpudo. Llamó al timbre y entró sin esperar a que abrieran. Como quien entra en su segunda casa. O su primera. Eso ya no estaba claro. No me acerqué. Me quedé en la esquina, quieto, con el casco puesto. Esperé. 1 hora. 2. Casi 3. El coche seguía ahí. A la 1:30 de la madrugada salió. Mismo vestido, peinado destrozado, paso apresurado. La misma falta de ropa interior, lo supe por cómo caminaba. Esta vez sí la seguí hasta casa. Aparcó como si nada. Entró sin mirar atrás. Yo llegué 15 minutos después, me duché, me metí en la cama antes que ella y fingí estar dormido. No me habló. Se metió en la cama de puntillas, como si no quisiera despertar a su marido. ¡Qué ironía! El domingo no hablamos. Cociné yo, como casi siempre. Ella se quedó viendo una serie en el sofá. Yo la observaba desde la cocina, sin decir nada, sin mirar fijamente. Cada pequeño gesto suyo me parecía una falta de respeto. Cómo se rascaba el cuello, cómo cambiaba el canal sin mirar el mando,
como sonreía al móvil cuando llegaban notificaciones. No tenía derecho. Pero lo hacía igual. Ese día tomé una decisión. No iba a espiarla más. Lo que necesitaba era saber quién era él. Porque lo que más me dolía no era el polvo escondido, sino el hecho de que ella compartía algo con otro que ya no compartía conmigo. Quería saber quién era el tipo que la hacía reír cuando yo ya no podía. El que se la follaba mientras yo ponía lavadoras. El que le hablaba en susurros cuando yo apenas podía arrancarle un buenas noches. Así que el lunes me pedí el día libre. A las 8 menos cuarto, cuando Laura se fue a trabajar, la seguí. No fui en moto, usé un taxi. Le dije al conductor que la siguiera a distancia, que no hiciera preguntas. Lo entendió. Ella llegó al bufete a las 8:20. Entró como cada día. Pero no se quedó. 10 minutos después salió acompañada de un tipo que yo jamás había visto. Alto, pelo oscuro, traje caro, cara de esos que creen que pueden tener todo sin pagar el precio. Subieron a su coche. Un BMW negro, modelo nuevo. Lo seguí durante media hora hasta un parking privado cerca de Nuevos Ministerios. De ahí fueron andando a un hotel. No era una pensión. Era un hotel de 4 estrellas. Entraron como si lo hicieran cada semana. Sin nervios. Sin mirar atrás. En recepción no hicieron el mínimo teatro.